editor de la Jornada Sin Fronteras, y usted lo conoce, legendario corresponsal de guerra. Por cierto, tiene su programa, el de Luis Guillermo. Te saludo con mucho gusto, Jaime. Hoy hay tanto de qué platicar, pero primero saludémonos, abracémonos, apapachémonos entre nosotros, así exactamente, y ya después vamos a los catorrazos. Así. Ay, ya se me está pasando, Toño. Me estoy sobando. Como decía Tintán, ¿no? Me estoy sobando en el baño. ¿Cómo estás, querido Toño? Feliz viernes, feliz inicio de viernes. Adelante, amigo. Pues, ¿qué te parece que, mira, hoy podríamos empezar por esa parte? Hoy el presidente López Obrador, se lo decía al público consentidor, parece que no le dieron paracetamol, parece que le dieron gallo. Con la espada desenvainada, exhibió pues a todos los que lo atacaron, a todos los que lo dieron por muerto, exhibió de la forma más asquerosa, al asqueroso, ¿no? De Carlos Alarraqui, que aseguraba que tiene el presidente, que tenía una hemoplegia y que además no le funcionaba la parte derecha del cuerpo, pues la empieza a mover ahí. De hecho, don David, ¿qué le parece que ponemos ese momento de la mañanera? Ya casi de los últimos, sé que ya lo tiene por ahí la queridísima Diana. Le voy a dar el número del clip. Es el clip, déjeme dar un segundito, 40, si no me equivoco, 40. Si lo tiene por ahí, pónganoslo, porque fue muy interesante para que lo platiquemos con Jaime Hernández de cómo el presidente llegó con gallo a la mañanera. Nada más porque quiere figurar y los acarrean, los manipulan. Eso es muy del pensamiento conservador. A ver, vamos a ver qué dice Calderón. Sí. A ver, primero puso Calderón, sí, pero después puso a Alarraqui. Vamos a la parte de Alarraqui, que es más o menos en ese clip que usted tiene, todavía no estaba terminado, es el 7:30, 7:40. Póngale 7:45, don David, a ver si ya es ahí. Pero la verdad es que no es conveniente ni para el público en general que el presidente ande volando en aviones de línea. ¿Qué pasó con Ovidio el día que lo agarran y lo sueltan? Sí. Que eso de que el presidente sabe todo, pues no es cierto. El propio presidente dijo que no sabía, ¿no? Pero bueno, ya, en fin. Pues soy fortachón, ¿eh? Bueno, ahí está la cuestión. ¿Cómo le llaman ustedes cuando un compañero exhibe a otro compañero? Balconeo. Sí, balconeó al otro presidente. El presidente Peña. No, le dicen, antes le llamaban, me llevó a la tinta. No, ¿cómo es? Me llevó el papel. Me llevó el papel. Me echó el papel. Eso es, me echó el papel. Me echó el papel. Pero bueno, esa es una. A ver, pero ya vieron cómo a la verdad que ahí, ¿no? Cuate, ¿no? Miren acá. Por supuesto, imposible decir nombre, muy confiable dentro del círculo de Andrés. Por fuentes fidedignas sé que AMLO tuvo un evento cerebrovascular y que está internado en un hospital del Distrito Federal. El jefe médico del hijo de una amiga se lo comunicó a su mamá. Se lo trajeron de Mérida en avión militar. Lo están atendiendo de un evento cerebrovascular. Lo está atendiendo el jefe de mi amiga que es neurocirujana. Y luego llegó un Twitter. Seguro ya saben del COVID del presidente, pero esa no es la nota. La nota es, se rumora que le dio preinfarto con evento de cerebrovascular, o sea, hemiplegia. Se le paralizó el lado derecho y se dice que citaron a todos los Méxicos cardiólogos y neurólogos del hospital militar. Y otro amigo me dice que esta es la
Hasta ahí nada más. Sí, tengo paralizado toda la parte derecha y la izquierda al triple. Bueno, vamos a desayunar porque entonces Ahí sí lo tienes, mi podemos. querido Jaime, querido público consentidor, exactamente, ¿no? Es que, fíjate, me tocó escuchar estas horrendas declaraciones, nos las habían pasado por ahí en los chats que había hecho Carlos Alarraqui, y yo ni siquiera le veo el sentido, ¿no? Si él está manejando esta idea de aplicar la típica de la propaganda, de mentir hasta que la gente se convenza de que la mentira es verdad, esto iba a salir a la luz. En algún momento el presidente López Obrador iba a regresar a sus mañaneras, y fue más pronto que temprano, ¿eh? El presidente regresó en viernes, regresó hoy, mucha gente decía, ¿a poco va a regresar el mismo viernes? Hoy ya estaba ahí en la mañanera, como lo había advertido el doctor Jorge Alcocer, hoy ya estaba ahí en la mañanera. Y estos tipos quedaron como unos rufianes, unos infames, unos carroñeros, pero sobre todo como unos pendejos, así de sencillo. Ahora que llega el presidente, después de haber comido gallo, ¿qué opinas de esto, querido Jaime? Que esto te demuestra hasta qué punto Carlos Alarraqui se quedó ya atrapado en el pasado, ¿no? Fíjate que muchas de los principios por los que se rige Alarraqui, mucha de su estrategia publicitaria, se atiene a los viejos manuales, ¿no? Pero antes, querido amigo, los viejos manuales te decían, sí, repite una mentira 100 las veces que sean y hasta que se convierta en verdad. Pero, claro, Goebbels no contaba con este ecosistema que han traído consigo las redes sociales. Y con una sola aparición del presidente en la mañanera, realmente es como una aplanadora que ha pasado hoy sobre Carlos Alarraqui y lo ha dejado ahí como un perfecto idiota, ¿no? Yo creo que está muy bien que el presidente los trapee con ellos el suelo para que quede bien asentado que esta gente carece de imaginación. Es decir, fíjate, para que sigan funcionando estos personajes con estrategias desde la era de Adolf Hitler, ¿no? Y tienes ante ti a un personaje como López Obrador, que hoy es uno de los rockstars en el streaming en español. Es decir, ¿cómo sigues aplicando esa vieja medicina contra un personaje que además, por si fuera poco, tiene un sentido del humor fabuloso, con una mordiente, cuando dice, sí, tengo el lado derecho paralizado, pero la izquierda a todo lo que da, ¿no? Ese solo gesto es una aplanadora contra Carlos Alarraqui, Raimundo Rivapalacio, Ciro Gómez Leiva, contra toda esta gente que han tratado de matarlo, no una, sino muchas veces. Ya decía Winston Churchill que en la guerra nos matan una vez, pero en política nos matan una y otra vez, que es lo que ha pasado con Andrés Manuel López Obrador, pero con la gran diferencia de que las redes sociales hoy magnifican el mensaje de Andrés Manuel, por eso no pueden con él, por eso realmente no pueden con él. Y yo deseo, Toño, que quien sea el sucesor o sucesora de Andrés Manuel sean tan, como dicen en inglés, so savvy, tan conocedores de estas nuevas herramientas de las redes sociales, para que todos estos medios corporativos, toda esta grupo de columnistas que lo atacan, que lo matan, pues no puedan con esta aplanadora que somos, de los cuales formamos millones de mexicanos que estamos al tanto de las redes sociales, de la mañanera, y contribuimos a respaldar la figura, desmintiendo a estos mentirosos como Carlos Alarraqui. Yo creo que la arrastrada que le puso hoy el presidente a Rivapalacio y a Alarraqui los ha dejado prácticamente sepultados en términos de credibilidad. Yo creo que su desfachatez ha quedado expuesta, así es que habemos AMLO para un buen rato. Así es, los que quedaron verdaderamente hemipléjicos,
los que quedaron paralizados, los que quedaron infartados, hablando, pues vamos, en un sentido más alegórico de esta palabra, ¿no? Los que quedaron más bien infartados, hemipléjicos, paralizados, fueron ellos. Fue Carlos Loret de Mola, que ahora intenta echarle la culpa a Dan Augusto López, a Jorge Alcocer, ¿no? de sus propios montajes. Fue Carlos Alarraqui, fue Riva Palacio o Riva Payaso, como lo conocen, ni se diga de Pedro Ferriz. Yo no sé, ya la gente que sigue a Pedro Ferriz de Con, ¿qué ha de pensar, no? ¿Qué ha de pensar hoy que vieron al presidente López Obrador vivito y coleando en la mañanera, moviendo su brazo derecho, moviendo su brazo, más el brazo izquierdo, hablando, echándose una mañanera, querido Jaime, larguísima, larguísima. Yo no veo a un señor recién infartado aventarse una mañanera de, ¿cuánto fue, don David? ¿Cuántas horas fueron? Porque justo empezó a las 7 de la mañana, ¿no? ¿Cómo cuántas horas fueron, David? ¿Fueron ya, sí se cumplieron las 4? A ver si me puede por ahí mandar el dato. Creo exacto. Que fueron como 3 horas con 40, algo así. 3 con 40. Tú, querido Jaime, usted que nos ve, que nos escucha, ve a un señor que acaba de infartarse, dar una conferencia de prensa, enfrentarse a periodistas, a cuestionamientos extremadamente duros por 3 horas y 40 minutos. Lo dejo sobre la mesa. Yo sé que ya va usted a saber qué responder ante esto, pero ¿qué te parece, querido Jaime, que vamos a más temas, de situaciones que precisamente ocurrieron ahí en la mañanera y que creo que a ti también te interesan muchísimo? Desde anoche hemos venido reportando cómo es que nos hemos equivocado. Lo voy a decir con todas sus letras, le pido al equipo que nos grabe con esto, desde anoche hemos reportado cómo es que nos hemos equivocado tú, Vicente, Paco Cruz, Luis Guillermo Hernández, tu servidor, nos hemos equivocado una y otra vez al decir que el PAN no puede llegar a un peor ridículo. Ayer, los senadores y senadoras del PAN y sus aliados establecieron uno de los peores ridículos en su historia. Para mí es el peor que han hecho en todo, en lo que van, y han hecho situaciones terribles como la botarga de Xóchitl Gálvez, los gritos de Lili Téllez, los gritos de Kenia López Rabadán. Bueno, está viendo usted en pantalla cómo es que para oponerse a la falta de designación del nuevo comisionado del INAI, estos personajes se pusieron a bailar, destruyeron, se le fueron encima a la sesión. La senadora Kenia López Rabadán hasta le quitó el micrófono a uno de los senadores mientras Antares Vázquez se lo regresaba. Hubo manoteos, forcejeos. Desde la ultraderecha intentaron culpar a Cravioto de violencia contra las mujeres cuando se está enfrentando a nada más y nada menos que al hermano de Francisco García Cabeza de Vaca. Si fuera Cravioto tendría mucho miedo, mi querido Jaime. Y hoy el presidente López Obrador, clara y específicamente, los exhibe como personajes que a lo mejor pudieron haber tenido alguna cercanía con los pagos que se hicieron para establecer estas mal llamadas reformas de Enrique Peña Nieto. De hecho, señala a uno en específico, a Gustavo Madero. ¿Qué opinas sobre esto, Jaime? No, francamente que mira, yo también realmente me quedé sorprendidísimo de las imágenes que vimos ayer en el Senado, y esto te demuestra hasta qué punto, por qué, precisamente este tipo de espectáculos tan bochornosos, los ciudadanos no creen en el Senado. De hecho, una de las últimas encuestas revela que más del 54% de los ciudadanos no tienen nada de confianza en el Senado, Y eso que esta encuesta es realizada por un organismo interno del Senado. Imagínate que lo hiciera una organización de la que no dependiera del Senado, esta cifra se dispararía, ¿no? Fíjate que, por cierto, en México existen pocas encuestas, pocos estudios relacionados con la credibilidad, la confianza que se tiene en el Senado y en la Cámara de Diputados. Pero este estudio, elaborado por una institución que
de la que depende el Senado, para que te diga que más del 54% de la gente desconfía, no cree, no le tiene confianza al Senado, te dice mucho, ¿no? Por otro lado, yo creo que este tipo de escenas tan grotescas te hablan de lo que el presidente ya ha dicho, ¿no? De esta tremenda promiscuidad de la clase política, de esta falta de decoro, y aunque existen manuales para que forman parte del comportamiento, que rigen el comportamiento. Miren esto, realmente el Senado de México dio ayer un espectáculo tan grotesco. ¿Y sabes cuál es el problema de todo esto, Antonio? Que según muchos de los estudios que se han elaborado sobre la confianza de los ciudadanos en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados, es que cuando los ciudadanos ven este tipo de comportamientos, terminan por hartarse de esta clase política tan zafia, ¿no? Y lo que prefieren apostar, fíjate, por regímenes más autoritarios, Es lo triste, que esta gente no sepa comportarse, no sepa estar a la altura de las circunstancias. Y según los últimos estudios de lo que he estado revisando a raíz precisamente de este espectáculo, hoy en día los mexicanos tienen más confianza en una institución como la presidencia. De hecho, ven con buenos ojos lo que se conoce como golpes de manos del Ejecutivo, que son el equivalente a las órdenes ejecutivas o decretos. En este ambiente de desparpajo, de desmadre, en la que los senadores dan un espectáculo bochornoso, la gente prefiere que el presidente tome órdenes ejecutivas o tome resoluciones vía decreto, como por ejemplo el tema de la desaparición del INAI. A esto es lo que estos senadores sinvergüenzas están orillando a la ciudadanía, que no encuentre más remedio que los grandes problemas, como es, por ejemplo, la pervivencia del INAI, pues se decida con un golpe de mano al presidente, porque ya que ellos no han sabido estar a la altura de las circunstancias, pero además aquí hay otro añadido, me refiero al comportamiento de Ricardo Monreal, quien pactó con el PAN la designación de este nuevo comisionado del INAI, pero Morena lo rebasó y lo desautorizó. Es decir, estamos asistiendo a un Senado de México que dice defender la transparencia, pero lo que está defendiendo en el fondo son esas instituciones que han cobijado algunos de los peores episodios de la política mexicana, como el caso de Odebrecht, como el enriquecimiento inexplicable de Genaro García Luna, del propio Enrique Peña Nieto, de Calderón. El INAI no ha servido para nada, y yo te apuesto que si se celebra una encuesta, un sondeo, la mayoría de los mexicanos no encuentran que todavía sigue existiendo el INAI, que devora más de 1,000 millones de pesos. Digo, eso se podría destinar para más hospitales, para la compra de más medicamentos, para más becas para jóvenes. Entonces, yo creo que este espectáculo le está haciendo un terrible daño a la oposición. Yo cuando estaba ayer viendo este espectáculo tan bochornoso, yo decía que siga así el PAN, están cavando su propia tumba de cara a las elecciones en el Estado de México y de cara a las generales. Es bochornoso realmente el espectáculo que hemos contemplado en el curso de las últimas horas. Exactamente, que siga así el PAN, que el Tribunal Electoral también le siga dando extensiones al hito, que continúe Belaunzarán y el muchucho de Jesús Zambrano en el PRD, que sigan con este tipo de circunstancias, que pongan a Lili Telles de su candidata. Eso es lo que queremos todos los mexicanos para volver a exhibirlos por lo que son. Y bueno, mi querido Jaime, pues, ¿qué te parece que ya vamos cerrando con los últimos comentarios? Le voy a pedir al equipo que nos grabe. Tú eres especialista en este caso y creo que no lo podemos pasar de largo. La titular de la, de la Agencia Antidrogas DEA por sus siglas en inglés, aquí en los Estados Unidos,
está señalada acá en Estados Unidos, no solamente por López Obrador, está señalada acá en Estados Unidos por una serie de irregularidades, y ahora se puso a criticar la corrupción en México con el narco, amenazó con que va a haber una especie de investigación para determinar la narcocorrupción en México, y bueno, pues insisto, ¿no? Esto mientras la señora Ann Milgram está acusada, ¿no? De pues una serie de prácticas irregulares, de dar contratos millonarios irregulares a sus cuates ahí en la DEA. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué nos puedes decir de esto, querido Jaime? Pues básicamente que la DEA sigue en automático tratando de presionar a México para que le autorice más agentes, para que le permita entrar hasta la cocina como hacía antes, pero eso ya no es posible. Todas estas amagos, todas estas palabrerías de Ann Milgram se van a topar con el muro de Palacio Nacional. Y como tú bien dices, desafortunadamente para la DEA, Ann Milgram se encuentra ella misma en medio de esta serie de escándalos que tienen que ver con el manejo de su propio entorno laboral. Ella ha contratado a un grupo de colaboradores, algunos de los cuales se han beneficiado con jugosos contratos. Hay una investigación en curso, pero si a eso añades la serie de escándalos que han rodeado a la DEA, te vas a dar cuenta que la DEA ha soslayado una cultura de la corrupción, de escándalos de algunos de sus agentes. El jefe de la estación en México de la DEA tuvo que renunciar, tuvo que ser removido del cargo porque se supo que había tenido encuentros en yates de lujo en Miami con algunos de los abogados de los capos de la droga. Entonces, realmente están en el ojo del huracán. La autoridad moral de la DEA realmente está en tela de juicio. Así es que yo creo que antes de ocuparse por la cooperación con un gobierno como el de México, que ha decidido fortalecer su propia estructura de inteligencia, de su propia infraestructura, preparando a más elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, de inteligencia, sobre todo fortaleciendo su equipo, el grupo que dirige la inteligencia, para seguirle la pista a los cárteles de la droga. Yo creo que ella debería de trabajar con México. Más le vale porque el gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador no es un gobierno que doble la mano tan fácilmente. El gobierno de México ya está harto de esta actitud tan arrogante de la DEA, que insiste una y otra vez en decidir, incluso dictarnos la estrategia y además encamar a agentes de la DEA dentro de los cuerpos de Marina y del Ejército para que participen en operaciones conjuntas. Yo creo que está equivocado y que, ¿sabes qué? En este caso yo diría que desafortunadamente Ann Milgram está predicando en el desierto. Sus críticas hacia México no van a ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque el gobierno de México por primera vez está poniendo un alto a estos abusos de la Agencia Antinarcóticos que en el pasado nos costaron muchísimo, ¿sabes? Nos costaron muchísimo. Se permitió fíjate, la DEA sabía, hace 15 años, sabía que Genaro García Luna tenía acuerdos con los cárteles de la droga. ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se cayó la DEA? Porque le convenía, porque utilizaban a Genaro García Luna a sabiendas de que él tenía contactos con el cártel de Sinaloa. Así es que nos piden a nosotros colaboración leal cuando su comportamiento en los hechos ha sido de lo más desleal. ¿Qué pasó con la detención del general Cienfuegos en Los Ángeles? No se trata aquí de defender a Cienfuegos, ¿no? Del que yo podría decir muchas cosas, del que yo sospecho muchas cosas, pero lo que ha molestado y molestó en su momento al gobierno de México, y por eso se vino abajo la colaboración con la DEA, es que Estados Unidos incumplió un acuerdo para informar a México que estaba a punto de detener al general Cienfuegos.
Esta falta de confianza, esta falta de reciprocidad de Estados Unidos hacia México fue el principal problema de lo que se queja hoy Anne Milgram. Así es que, como diría la canción, a chillar a la otra parte, señora Milgram. Y se lo dice un especialista en la materia. Querido Jaime, ha sido como siempre una situación fantástica poder platicar contigo, poder tener claridad de esos temas, que nos hayas apoyado, que te hayas dado un tiempecito. Yo, antes de que te pida tus redes sociales, le voy a recordar al público consentidor de Sin Censura que a las 5 de la tarde, hora del centro de México, 6 de la tarde, hora del centro de los Estados Unidos, llega No Apto para Cínicos aquí en Sin Censura, en ningún otro lado, aquí en Sin Censura. Hoy viernes tenemos No Apto para Cínicos, ¿no? Y todos los días a las 5 de la tarde con nuestro queridísimo Jaime Hernández. Y bueno, pues Jaime, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales? Sí, mira, hoy a las 5 de la tarde en el canal de Sin Censura, en Opto para Cínicos, vamos a hablar de esa infame clase política que tenemos hoy, Toño. Es infame la clase política, no nos merecemos esa clase política como la que vimos el día de ayer en el Senado de México. A las 5 de la tarde, a las 2 de la tarde, No Apto para Cínicos. Síganos en nuestras redes sociales en @JaimeJourno. También síganos a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada, donde hoy damos a conocer que con el fin de evitar el colapso de los migrantes que ven venir a partir del 11 de mayo, cuando se pone fin al título 42, Estados Unidos anunció ayer la creación de 2 centros de control migratorio, uno en Colombia y uno en Guatemala. Vamos a ver si les funcionan. Querido Toño, como siempre, un placer. Te mando un abrazo enorme a ti y al equipo de producción, nuestros queridos amigos Ceci y Adondey. Yo te mando una buena sobada, como platicábamos. Así como las que dan muchos quiroprácticos. École. No malentiende usted que nos ve, que nos escucha, son sobadas de amigos. Eso. ¿A poco usted nunca ha sobado a un amigo? Bueno, querido Jaime, usted la tiene usted, el editor de La Jornada Sin Fronteras, gran corresponsal de guerra aquí, el querido Jaime Hernández aquí en Sin Censura.